Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy es la sesión número 16, ¿no? Ya estamos en el capítulo de mercado de factores. Vamos a la lista del estudiante. Ok, en la opción entonces de mercado de factores, ayer parece que no le había puesto el botón de publicidad, digo de publicar, y ahí están los materiales, ¿no? El primer material que encuentran, que es el capítulo del profesor Penny, el capítulo 10, ¿no? Este habla exclusivamente del monosomio, pero después se retoma en el capítulo 14, ¿no? Y bueno, tiene otros materiales también, como diapositivas, más diapositivas, problemas y problemas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar ahora de pantalla y vamos al mapa, ¿no? Acá tienen el mapa, entonces, que habíamos empezado a trabajar el día de ayer, ¿no? Tenemos la matriz de 2×2, después tenemos un ejemplo específico que es oferta de un factor, en este caso la mano de obra, un capítulo sobre la renta económica. Esto de la renta económica es el equivalente, esto es equivalente al excedente del consumidor, ¿no? En otras palabras, ¿no? Sería el excedente del productor, ¿no? Pero considerado, digamos, como productor en términos individuales, ¿ok? Es un tema que lo vamos a ver dentro de un rato. De ahí viene el tema de monopolio sobre el salario, que parece ser una contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué significa monopolio sobre el salario, ¿no? Se trata de un monopolista que vende, ¿no es cierto?, trabajadores, ¿no? Que vende trabajadores, ¿no? Y que por lo tanto va a fijar un salario por encima de lo que sería la decisión del empresario que compra, ¿no? Acá van a llegar a una conclusión bien interesante, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es el caso de la CPT, que es la compañía peruana de teléfonos. Este es el nombre, digamos, histórico, la compañía peruana de teléfonos. Esta fue la compañía que fue vendida, ¿no? Fue vendida por el gobierno de Fujimori, ¿no? Y fue vendida aquí a los españoles, ¿no? A los españoles. Hasta ahora ellos tienen la empresa, y la empresa se llama, pues, Movistar, ¿no? El gobierno tiene una empresa pública que se llama Compañía Peruana de Teléfonos. Esa empresa pública es privatizada, la adquieren los españoles, que, atención aquí, quienes lo compran son el gobierno de España, es decir, es una empresa pública española la que compra la empresa pública peruana y actúan como empresa privada acá en el Perú. Bueno, la CPT de la época, ¿no? Era tan grande que los trabajadores se organizaron en un sindicato, ¿no? Ahora, el sindicato era tan grande, ¿no?, que los trabajadores del sindicato formaron un sindicato. Esto no es broma, o sea, lo que estoy diciendo es que existía, no sé si todavía existe, pero existía, el sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfono, ¿no?
y a veces el sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores de la compañía peruana de teléfonos entraban en huelga, ¿no? Ahora, ¿por qué un sindicato tiene un sindicato? Porque este sindicato es muy grande, ¿no? Entonces, solamente en activos tienen pues varios edificios, pero el principal queda en el centro de Lima, a la altura de Plaza Real, ¿no? En Wilson con Uruguay, la transversal, en casi la esquina de Wilson, pero sobre Uruguay, hay un edificio de unos 11 o 12 pisos, ¿no? Bueno, ese edificio es el edificio del sindicato, y obviamente para administrar ese edificio y todas las actividades que se realizan ahí, se requieren trabajadores. Entonces el sindicato contrataba trabajadores y los trabajadores se organizaban en un sindicato, ¿no? La idea de este monopolio es más o menos la siguiente, ¿no? Es más o menos la siguiente, ¿no? Si el sindicato, ya no estoy hablando del sindicato de los sindicatos, ¿no? El sindicato de la empresa telefónica, ¿no? Si el sindicato lanza una amenaza creíble de huelga, los salarios suben. Ahora, si la empresa lanza una amenaza creíble de despidos, ¿no? Los salarios bajan, ¿no? Esto implica una suerte de incertidumbre o ambigüedad en la determinación de la tasa salarial. Vamos a ver dentro de una siguiente reunión. Y el otro tema asociado a esto, ya lo comentamos ayer, que era considerar a los trabajadores sindicalizados por sector, por industria, por país, si quieren, ¿no? Entonces, empresas que tienen sindicato y empresas que no tienen sindicato. Entonces, los que están sindicalizados tienen una tasa salarial más alta que los que no están sindicalizados. Y se cierra el capítulo con lo que es el monopolio bilateral, que habíamos dicho ayer, que se trataba de uno que vende X y de otro que compra X, ¿no? El que vende tiene poder para vender porque es el único que vende, ¿no? Y el que compra tiene poder para comprar porque es el único que compra, ¿no? Entonces el caso es el monopolio bilateral, ¿no? O sea, el monopolio que vamos. Y recuerden finalmente esta introducción, que es muy fácil, ¿no? Es simplemente escribir en otras palabras, sabemos que es algo que se puede hacer, que tenemos las condiciones para hacerlo, que lo hacemos y que de repente al comienzo no sale bien. Ok, vamos a entrar entonces de lleno al tema ahora. Vamos a entrar entonces a la matriz. Ayer ya vimos la primera parte, ¿no? El comprador competitivo y el vendedor competitivo. Aquí he hecho una pequeña modificación para que quede claro. Estoy acá incluyendo un equivalente, ¿no? Vale decir, acá estamos diciendo que la demanda del actor es igual al ingreso del producto marginal. ¿Ok? Bueno, parece que alguien quiere entrar, entonces voy a aprovechar para registrar. Bien. Sí, por favor, siempre estén atentos ustedes porque a uno se le va, ¿eh? Entonces lo que estaba diciendo es, la demanda es igual al precio por el producto marginal. Listo. Y yo pregunto, oye, pero ¿tiene pendiente negativa?
Entonces, bueno, analicemos. A ver, un componente, el precio, eso no explica, porque el precio es un parámetro, porque soy un vendedor competitivo. Me falta el producto marginal, entonces la única explicación plausible es el producto marginal. Yo, si ya tenemos una pista, es por el lado del producto marginal, entonces, a ver, ¿quién interviene? ¿Por qué razones? ¿Por qué razones la demanda de trabajo tiene esa pendiente? Mano izquierda, mercado de factores, la demanda de la mano de obra, por ejemplo, tiene pendiente negativa. ¿Eh? ¿Quién me dice cómo es la curva del producto marginal? Yo leí aquí que, bueno, o sea, usted nos comenta que la curva de demanda viene a ser esto, el producto marginal, esto por el precio. Claro. Y bueno, en esa parte donde dice que eh, es tendiente negativa, ya que el producto marginal del trabajo disminuye conforme aumenta el número de horas de trabajo. Entonces, eso también lo puede caracterizar un poco mediante la cantidad de trabajo que se da. Y creo que eso se da eh, por el mercado competitivo o algo así. ¿Se podría explicar como ello? A ver, yo digo, acá tengo el factor trabajo. ¿Sí? Y acá tengo el precio del factor trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo tengo trabajo en términos, no, por favor, voy a corregir. Acá, voy a corregir. Es así. Lo que yo quiero ahora es la gráfica del producto marginal de la mano de obra. Miren, producto marginal de la mano de obra. ¿Recordamos eso ahora? Entonces, esto de acá es el producto marginal, es esta parte de acá. Y esta parte de acá es la mano de obra. Vamos a ponerle L. La mano de obra. Entonces, ¿recuerdan ustedes esta gráfica? ¿No? Esa gráfica genera, además, estos componentes, genera, por acá trazo una vertical y, a ver, por acá trazo otra vertical. ¿No? Y estas son zonas, ¿no? A esta se le conoce como zona 1, ¿no? A esta se le conoce como zona 1, a esta otra se le conoce como zona 2, ¿no? Y a la última se le conoce como zona 3, ¿no? En la zona 3 el producto marginal es negativo. Bueno, ningún empresario se ubica ahí, ¿no? En la zona 1 el producto marginal es creciente. Y todos quisiéramos esto, ¿no? En la zona 2 el producto marginal es decreciente pero positivo. Es decreciente pero positivo. O sea, yo contrato al trabajador número 10. El trabajador número 10 produce 10 unidades adicionales. Contrato al trabajador número 11. El trabajador número 11 produce 8 unidades adicionales. Contrato al trabajador número 2 y este produce 6 unidades adicionales. El producto marginal es decreciente. Y porque es decreciente, al multiplicarlo por una constante que es el precio, toda la curva tiene una pendiente negativa. Y esa es la demanda de mano de obra. Recuerden esto. Si yo contrato al trabajador número 10 y él aumenta la producción en 10 unidades, la pregunta que yo me hago es ¿por qué lo contrato? Entonces yo digo, bueno, porque me está dando 10 unidades. Sí, pero ¿qué hago con esas 10 unidades? Bueno, las vendes, como eres un vendedor competitivo, las vendes a 10 soles. Entonces 10 por 10, 100 soles. ¿Cuánto te ha metido al bolsillo ese trabajador? 100 soles. ¿Cuánto le pagas al trabajador? 50 soles. ¿Está bien haber contratado a ese trabajador? Está muy bien. Contrata entonces a un trabajador más. Yo contrato al trabajador número 11. Ese trabajador número 11 va a producir 8 unidades adicionales. El precio es 10 soles, me está metiendo el bolsillo 80 soles. ¿Cuánto es su salario? Etcétera, 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 ¿no? Entonces la pregunta acá clave es, para el caso
de la primera célula de nuestra matriz, ¿no? El caso de un comprador competitivo, vendedor competitivo, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, simplemente vamos, paso número 1, lo que hacemos es, mira, vamos al mercado y tomamos, el mercado competitivo, de la mano de obra, y tomamos el salario. Paso número 2, ahora que tenemos el salario, entonces lo que hacemos es, para nosotros ese salario es la función de oferta, que es gasto medio y gasto marginal. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros trabajamos con nuestra función de demanda. Nuestra función de demanda está acá. Esta es la función de demanda de mano de obra, ¿no? Entonces, trazo mi función de demanda de mano de obra y listo, ya resolví el problema. El problema, ¿cómo lo resuelvo? Igualando la oferta en una demanda. Acá está, ya está. Y por lo tanto, ya resolví el problema de cuánto es la cantidad de mano de obra que yo debo contratar. Resuelto el problema. ¿Sí? Recuerden, todo está acá ordenado en dirección a tener la claridad de lo que es mano derecha, mano izquierda. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver un poco de estática comparativa. Ya vamos a ver un poco de estática comparativa para ver esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a ver esto acá. ¿Sí? Vamos a ver esto acá. ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá o qué nos está diciendo el caso del comprador y vendedor competitivo para una situación en la cual se cae el salario del trabajador? Que cuando se cae el salario del trabajador se ha desplazado la curva de oferta, ¿no es cierto? Si por alguna razón se cae el salario del trabajador, entonces el salario inicial estaba acá, ¿no? Y algún fenómeno se ha producido que ha hecho de que el nuevo salario sea esto. Entonces toda la curva de oferta se desplaza. ¿Qué provoca esto de que el equilibrio de la empresa se mueve? Pues no, así de sencillo. Entonces estábamos acá y ahora nos desplazamos acá al nuevo equilibrio. Conclusión obvia, casi tonta, ¿no? Si los salarios se caen, las empresas contratan más mano de obra, ¿sí? Entonces tienen ustedes un modelo muy bonito porque tienen la capacidad de predicción, ¿no? Una caída en los salarios provoca este fenómeno. Entonces el modelo trabaja bien, ¿no? ¿Qué puede provocar esto, por ejemplo? ¿No? Si estamos hablando de largo plazo, ¿no? Los libros de historia del pensamiento económico hablan, por ejemplo, del apagón de San Francisco. El apagón de San Francisco. Entonces traten ustedes de googlear y se van a encontrar con el tema del apagón de San Francisco. Y a mí se me ocurre, no sé si alguien lo habrá visto por ahí, a mí se me ocurre pensar en el maldito COVID, ¿no? ¿Sí? Y más que el COVID, ¿no es cierto? La cuarentena, ¿sí? ¿De qué estamos hablando, no? El apagón de San Francisco fue eso, un apagón de la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos que duró muchos meses, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? ¿Qué ocurrió? De que 17, 18 años después, los salarios cayeron. Los salarios cayeron. ¿Y por qué cayeron? ¿No? ¿Y por qué cayeron? Bueno, cayeron porque la gente no tenía nada que hacer, ¿no? Y entonces la gente empezó a reproducirse. ¿Sí? O sea, la frecuencia de sexo en las parejas empezó a crecer porque estaban encerrados, estaba oscuro, no se veía. Y bueno, 9 meses después empezó un crecimiento poblacional fuerte que 17 años después presionó sobre la mano de obra no calificada y bajó la tasa salarial.
es muy probable de que esta situación también ya se esté registrando a nivel del problema de la cuarentena, ¿no? Es decir, esto es probable que esté ocurriendo, por eso es que la Organización Mundial de la Salud está tomando muchas recomendaciones con relación a este tema, ¿no? Es decir, todavía no se tienen datos estadísticos, pero quién sabe, dentro de 20 años pueda caerse la tasa de salarios por una razón como esta, ¿no? ¿Qué otras razones pueden haber? Bueno, pueden haber N, ¿no? Por eso es estática comparativa. ¿Ok? Entonces era probar el modelo mediante este tema de la estática comparativa, en este caso bajando la tasa salarial y viendo algo que es bastante obvio, ¿no? Hay una discusión interesante en el libro de Pendic, que luego vamos a tratar para modificar un poco el resultado que hemos presentado y que es más o menos sencillo. ¿Ya? Ok, vamos a entonces dejar esta primera celda de la matriz y vamos a la segunda celda de la matriz. Entonces un comprador competitivo y un vendedor monopólico, ¿no? Y yo intentaría o me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de ver cuál es la solución acá sin abrir todavía esa parte de la celda, ¿no? O sea, de repente alguien se anima a decirnos cómo es que podría funcionar esto, ¿no? En el caso de un comprador competitivo y un vendedor monopólico, ¿no? Si es comprador competitivo, ¿qué cosa, este dato de acá, en qué nos ayuda para llenar, digamos, el gráfico? Un comprador competitivo, ¿en qué nos ayuda? ¿Alguien? Vamos a comprar mano de obra, ¿no es cierto? Estamos solamente, exclusivamente trabajando con el tema de la mano de obra. Pues ustedes son un comprador competitivo, ustedes saben qué cosa es un comprador competitivo, entonces díganme qué tengo que hacer. A ver, Cecilia, ¿qué me sugieres que haga aquí? La demanda sería horizontal. Pero si estás comprando, ¿te enfrentas a la curva de demanda o a la curva de oferta? La curva de oferta. Ok, entonces lo que me estás diciendo es, tenemos que hacer algo como esto, ¿no? O sea, es exactamente el caso anterior, ¿no? Es decir, estamos diciendo de que W es igual, a ver, estamos diciendo que el salario es igual al gasto medio y es igual al gasto marginal, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿qué cosa nos falta ahora? ¿Qué cosa nos falta? La curva de demanda. La curva de demanda. Entonces intentaremos dibujar la curva de demanda. Vamos a dibujar la curva de demanda lineal para no tener dificultad. Ahí está la curva de demanda. A ver, ahí está la curva de demanda. ¿Cómo se llama esa curva de demanda? A ver, mientras ustedes lo van pensando, yo voy a utilizar la mano derecha. La mano derecha voy a utilizarla. Entonces, yo lo que digo, mano derecha, estoy en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Mano derecha digo, ajá, ¿sí? Si yo soy una empresa y tengo esta gráfica, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Me llamo? Monopolio. Me llamo monopolio, perfecto, genial. Me llamo monopolio, ¿no? O sea, si yo soy una empresa y tengo esta función de demanda,
tengo esta función de demanda, entonces, como tiene pendiente negativa, yo tengo poder sobre el mercado y por lo tanto tengo una función de ingreso marginal, mano derecha, ¿no? ¿Qué me falta? Yo sigo con mi mano derecha. De mano derecha, entonces, sigo acá, ¿no? ¿Ok? Y ahora, ¿qué digo? Yo tengo mi función de costo marginal, este es mano derecha. Mi problema está resuelto, ¿verdad? Ingreso marginal con costo marginal, ¿ok? Bajo. Determino la cantidad, subo, determino el precio. Esto es mano derecha. Todo esto es mano derecha, ¿no? Estamos intentando la mano izquierda, ¿no? Mano izquierda estamos intentando. Lo que me están diciendo es, oye, es un vendedor monopolista, ¿no? Es un vendedor monopolista, un vendedor monopolio. ¿Sí? Entonces, un monopolio se enfrenta a una demanda de mano de obra que, como siempre, es el valor del producto marginal. Pero ahora ese valor del producto marginal, fíjense que en el caso competitivo es precio por producto marginal, es precio por producto marginal. En el caso del monopolio, ya no es así, sino es ingreso marginal por producto marginal. Acá es ingreso marginal por producto marginal. Esto es bien importante, ¿sí? Entonces, esta ya no va, ¿no? Esta. La demanda es esta. Esta es la demanda. Esta es la demanda. Y si esa es la demanda, entonces lo que hace este comprador competitivo, que es un vendedor monopolista, es igualar acá, pues, ¿no? Igualar la oferta con la demanda y entonces determina la cantidad de mano de obra que va a contratar y no tiene que determinar el salario, ¿no? Porque el salario es un dato, porque él es un comprador competitivo. Pero sí, la cantidad de mano de obra la tiene que determinar, ¿no? Acá tiene un L superasterisco. ¿Ok? Ahí tiene un L superasterisco. Entonces, esa es la diferencia. Miren arriba, la celda 1, comprador competitivo, vendedor competitivo. La de abajo es comprador competitivo, pero es un vendedor monopolista. Si es un vendedor monopolista, enfrenta una curva de demanda dependiente negativa y sus decisiones las toma no con la curva de demanda, sino con la curva de ingreso marginal. Entonces, esa curva de ingreso marginal multiplicado por el producto marginal es el valor del producto marginal para el factor. Y entonces toma esa decisión, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, pregunto, ¿no? El vendedor monopolista, ¿no?, contrata más o menos trabajadores que el vendedor competitivo. ¿Qué dicen ustedes? Menos. Menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, la solución competitiva acá es esta. Esta es la solución competitiva, ¿no? Esta es la curva de oferta, ¿sí?, del comprador competitivo, y esta es la función de demanda del factor que es precio por producto marginal. Entonces, la cantidad que va a comprar el vendedor competitivo está acá. Esa es la cantidad que va a comprar. La cantidad que va a comprar es
L supra 2 asterisco, que es más, ¿no? Conclusión, ¿no? Conclusión, ¿no? El vendedor competitivo contrata más trabajadores que el vendedor monopolista, ¿no? Que el vendedor monopolista. Una conclusión muy, muy importante, ¿ok? Muy bien, esto lo hemos hecho en base a lo que ustedes nos están comentando con relación a la segunda celda, ¿no? Entonces, la segunda celda, lo que nos dan acá es exactamente la misma de arriba, exactamente la misma de arriba, solo que ahora esta de acá es ingreso marginal por producto marginal y no es precio por producto marginal. Esto de acá no es. O sea, esta de acá no es. Eso no va. Esta no va, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que va? Es esta de acá. Y esa es la diferencia con la primera celda. De primera celda, comprador competitivo, vendedor competitivo. Segunda celda, comprador competitivo, vendedor monopólico, ¿no? ¿Ok? Bien, creo que estamos bien allí. Y esta sería la segunda celda, ¿no? Esa sería la segunda. Vamos a la tercera celda de la matriz, ¿no? Acá tenemos un comprador monopsónico y un vendedor competitivo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿No? Ahora estamos hablando, a ver, acá estamos hablando de un vendedor competitivo, ¿no? Que ya lo hemos tenido acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vendedor competitivo, en términos de la demanda, yo estoy pensando en un precio multiplicado por el producto marginal, es lo que se me ocurre pensar en términos de la demanda de trabajo, ¿no? Eso en términos de la demanda de trabajo. ¿Sí? Para la demanda de trabajo estoy hablando de un vendedor competitivo, tendría que considerar el precio y el producto marginal. Pero me están añadiendo algo aquí, me están diciendo que es un comprador monopsónico. Es un comprador monopsónico. Yo tenía acá un comprador competitivo y acá también un comprador competitivo. Y cuando yo tenía un comprador competitivo, ¿qué cosa teníamos? ¿Alguien me ayuda? Teníamos W igual a ustedes me dicen. Gasto medio. Genial, ¿no es cierto? Y Gasto marginal. claro, es mano izquierda, nada más, ¿no? De gasto marginal. ¿Sí? Entonces tenían este resultado. Eso cuando ustedes hablaban de un comprador competitivo. Entonces, cuando hablas de un comprador competitivo, tú tienes algo como esto, y tú te imaginas, ¿no es cierto?, algo como esto. A ver, te imaginas algo como esto, ¿no? Pero resulta que no eres un comprador competitivo, no eres un comprador competitivo. Acá no hay un comprador competitivo. Lo que hay es un comprador monopsonista, monopsónico, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo sería mi gráfico? ¿No? ¿Cómo sería mi gráfico? Tenemos gráfico. Pensamos en esa segunda parte. O sea, cuando hablamos de un comprador monopsonista.
hablamos de un comprador monopsonista, entonces yo tendría que pensar en qué función tendría yo que pensar. Por ejemplo, una función como esta, ¿cuál sería? ¿Qué cosa sería esta función? ¿Mm? Esa función, ¿qué sería? A Leila. Sería la oferta de... Claro, la oferta del factor y por lo tanto sería W, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. O sea, es la función que nos está dando, ¿verdad? El valor que hay que pagar por unidad de mano de obra, dada esa función que estamos graficando ahí. Pero esa función también es gasto medio, ¿no? ¿Sí? Recuerden, ¿no? Mano derecha. Mano derecha. Ustedes tienen P, lo multiplican por Q, ¿qué cosa les da? Ingreso total, pues, ¿no? Pero ustedes tienen P por Q, ¿y qué cosa les da? Ingreso total. Mano derecha. Mano izquierda. Ustedes tienen que pagar W para contratar a L trabajadores. ¿Qué cosa les da? Gasto total, pues, mano izquierda. Está mano derecha, P por Q es ingreso total, ¿no? W por L es gasto total. Ahora, si ustedes han llegado a esta relación de acá, entonces ustedes tienen que decir que cuando dividen el ingreso total, ¿no es cierto?, entre la cantidad que le sale, el ingreso medio, que es el precio. Entonces, acá estoy haciendo exactamente, o tengo que hacer exactamente lo mismo. El gasto total, que es W por L, lo divido entre el número de trabajadores, y eso me sale W, y esto es el gasto medio, ¿no? Mano izquierda. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta ahí? ¿Qué es lo que me falta ahí? Tengo la oferta de la mano de obra, ya está. ¿Qué más? ¿Nadie? Cuando acá estoy viendo a la mano derecha, yo puedo decir de que si tengo ingreso total, entonces también puedo obtener el ingreso marginal y derivo P por Q. ¿Y qué me sale? P, ¿no es cierto? Por la razón que ustedes ya conocen bien, ¿no? Precio es igual a ingreso medio igual a ingreso marginal, ¿ok? Y cuando tengo gasto medio, ¿cómo hago para el gasto marginal? También derivo. Sí, también derivas, pero el resultado te saldrá el salario, ¿no? También derivas, perfecto, pero no sé si me va a dar el salario. Le digo que no. Ahí está el gasto marginal, fíjense. Acá está el gasto marginal. ¿De acuerdo? De nuevo, fíjense. De nuevo, mano derecha. Mano derecha, yo tengo mi función de demanda y tengo mi función de ingreso marginal. ¿Sí? Mano izquierda, yo tengo mi función de gasto medio, tengo mi función de gasto marginal. Mano derecha, mano izquierda. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí gasto medio y tengo gasto marginal.
estoy cumpliendo lo que se está haciendo en términos de un comprador monopsonista. Un comprador monopsonista. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un comprador monopsonista? Fíjense, yo quiero que analicemos esto. Quiero que analicemos esto. Esta parte de acá. O sea, la parte de la curva de oferta, ¿no es cierto? De oferta del factor. ¿Qué me dice esa curva de oferta del factor? Me dice, fíjense, si ustedes quieren comprar más mano de obra, tienen que pagar más. ¿Sí? Mano izquierda. Si ustedes quieren vender más unidades de producto, tienen que cobrar menos, ¿no? Mano izquierda. Mano derecha, estoy hablando de factores. Tú eres el único que compra mano de obra, el único que compra mano de obra. Nadie más compra mano de obra, por eso eres un monopsonio. Monopsonio es el único que está comprando en el mercado. La curva de oferta tiene pendiente positivo. Si tú compras una unidad más, tienes que pagar más. Y más, y más, y más. Por esa razón, tu gasto en el margen es mayor, es creciente. Gasto marginal. Mano izquierda, como tú estás bajando los precios para vender más, tu ingreso marginal se cae. Mano derecha, como tú estás cada vez pagando más por cada trabajador, tu gasto marginal va por arriba, sube. ¿No es cierto? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces ya tengo resuelto ese problema. ¿Hasta ahora estamos bien ahí? ¿Sí? Lo que yo tengo, fíjense ustedes, es acá la cantidad de mano de obra y acá el salario que voy a pagar. El salario que voy a pagar. Pero resulta que yo soy un vendedor competitivo. Entonces, si yo tengo la oferta, me falta la demanda, ¿no? Me falta la demanda. Y la demanda, ¿qué sería? ¿Precio por producto marginal o ingreso marginal por producto marginal? Precio por producto. Exacto. Entonces, lo que tendríamos nosotros es una gráfica, vamos a ponerla así, una gráfica de este tipo, ¿no? Donde lo que ustedes tienen acá es la demanda, ¿sí? Que es precio por producto marginal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para resolver este problema? O sea, de determinar, uno, la cantidad de mano de obra que van a contratar y dos, el salario que van a pagar. El salario que van a pagar. Entonces, como ustedes son un vendedor competitivo, ustedes tienen estos precios por producto marginal como su demanda, ¿no? Y eso entonces aplican su regla de oro. Atención con lo que vamos a hacer. Aplican su regla de oro y dicen, acá está el valor en el margen y acá está el gasto en el margen. Entonces, lo igualo. Por favor, atención acá, atención acá. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario dice, bajo, voy a ponerlo más delgado. El empresario dice, bajo, ¿sí? Y determino la cantidad de mano de obra que yo voy a contratar, ¿sí? Bajo. Ahora, ¿qué hago? Bajo de nuevo, mire, bajo de nuevo, hasta encontrar la función de oferta de la mano de obra, la función de oferta de la mano de obra, allí, y entonces determino el salario que voy a pagar. Este es el salario que voy a pagar. Esto es W sobre asterisco.
¿Estamos? Lo que acabo de hacer aquí, es literalmente la mano izquierda de lo que es mano derecha en el caso del monopolio. En el caso del monopolio, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, fíjense. En el caso del monopolio, ustedes que tenían, ¿no? Ustedes tenían la función de demanda, la función de ingreso marginal, la función de costo marginal. Entonces ustedes igualaban el ingreso marginal con el costo marginal, entonces bajaban y determinaban la cantidad que iban a producir, subían hasta encontrar la función de demanda y determinaban el precio. Mano derecha. ¿Sí? Si quieren le pongo a una burbuja acá. ¿Listo? Mano izquierda, fíjense. Yo igualo el gasto marginal con el ingreso marginal del factor, bajo, determino la cantidad de mano de obra que voy a contratar, bajo de acá hasta el eje horizontal, la cantidad de mano de obra que voy a contratar, vuelvo a bajar hasta encontrar la curva de oferta, porque la curva de oferta es el conjunto de pares entre cantidad de mano de obra y salario. Y entonces determino el salario. Por favor, de nuevo, presten atención acá, presten atención acá, presten atención acá. ¿Sí? Acabamos de encontrar la solución bajo monopsonio. ¿Sí? Igualamos la demanda del factor con el gasto marginal, bajamos, determinamos la cantidad de mano de obra, volvemos a bajar hasta encontrarnos con la curva de oferta de la mano de obra y determinamos el salario. ¿Sí? Pregunto, si no se tratara de un monopsonista, sino de competencia, ¿dónde sería la solución? ¿Dónde sería la solución? ¿No? ¿Dónde sería la solución? Por ejemplo, ¿no sería acá? Oferta, demanda. ¿Sí? Demanda y oferta. Ya no me guío por el gasto marginal. Entonces, la solución competitiva, ¿qué significa? Fíjense, de que en competencia se contratan más trabajadores y se les paga más. Se contrata más trabajadores y se les paga más. ¿No? Esa es la solución competitiva. Más trabajadores y se les paga más. En monopsonio se contrata menos trabajadores y se les paga menos. De ahí viene la idea, de nuevo, mano izquierda, de una suerte de pérdida de bienestar social cuando se habla de monopsonio versus la competencia en el mercado de factores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, pero Sí, si no es monopsonio, ¿no sería horizontal la oferta? no, porque estamos hablando del mercado total, pues. Cuando tú hablas ¿de acuerdo? Cuando tú hablas de una empresa monopsónica, estás hablando de que la empresa representa a todo el mercado. Y cuando hablas de competencia, estás hablando de la curva de oferta con pendiente positiva, pues, ¿no? ¿Sí? Muy buena tu intervención, porque cuando hablamos de esto, a ver, por favor, muy buena la intervención. Si esta fuera la curva de oferta, porque es efectivamente una oferta competitiva, estamos hablando de una empresa en relación a muchas empresas en el mercado. Acá cuando estamos hablando de monopsonio, estamos hablando de que hay
una sola empresa que es la compradora, ¿no? Si actuara como competitiva, entonces sigue teniendo esa curva de oferta con pendiente positiva porque en el mercado total, la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Ya? Buena la observación, pero esa es la explicación, ¿ya? Esa es la explicación. Obviamente ustedes se dan cuenta aquí de que la mano derecha es esta, ¿no? En el caso del monopolio. En el caso del monopolio, la mano derecha está acá, ¿no? ¿Sí? En competencia se produce más y se vende más barato. En competencia se produce más y se vende más barato. En monopolio se produce menos y se vende más caro, ¿no? En competencia de factores se contrata más y se paga más al factor. En monopsonio se contrata menos mano de obra y se le paga menos, ¿no? Repito, esto es de nuevo por millonésima vez como escribir con la mano izquierda cuando somos diestros. Lo que yo les quiero decir es, esto es fácil. Y lo que ustedes probablemente me estén diciendo, pucha, no entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la tecnología, tienen la herramienta, pero no tienen la experiencia de hacerlo. Entonces, hay que jugar hasta poder darnos cuenta de que lo que yo acabo de hacer aquí es la inversa de lo que está hecho acá, pues. Es la inversa, ¿no? Bien, entonces ese era el caso, ¿no? De los vendedores competitivos y compradores monopsónicos, ¿no? Monopsónicos. Ok, vamos a echarle una mirada al resultado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Los mismos. O sea, tienen ustedes acá la función de demanda, tienen ustedes acá la función de oferta, que es gasto medio, y la función de gasto marginal. Entonces, lo que hace todo esto, como ustedes saben, es tomado del libro de profesor Pindiff, ¿no? Entonces, igualamos acá oferta con demanda. Y entonces bajamos y determinamos la cantidad que vamos a comprar. Volvemos a bajar hasta alcanzar la curva de oferta, porque esa es la que nos da la información de los salarios, ¿no? Entonces bajamos acá y por lo tanto ya estamos en condiciones de determinar el salario. Entonces hemos logrado resolver cuál es la cantidad que va a contratar un monopsonista que es vendedor competitivo. Determina esa cantidad y ese precio del factor. Si el mercado no fuera un mercado monopsonista, si no fuera un mercado competitivo, la solución está acá, ¿no es cierto? Ahí donde se encuentran ambos, y entonces baja y encuentran la cantidad bajo competencia del factor y el precio bajo competencia del factor. Por lo tanto, encuentran este resultado y este resultado. Que implica de nuevo de que en competencia se contrata más y se paga más, y que en monopsonio se contrata menos y se paga menos, ¿no? Y esa es nuestra tercera celda, ¿no? Esa es nuestra tercera celda. ¿Ok? Vamos entonces a la última celda, ¿no? Es esta de acá. En este caso, estamos hablando de un comprador monopsónico y un vendedor monopólico. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que antes teníamos precio por producto
marginal acá, precio por producto marginal, porque era un vendedor competitivo, ¿recuerdan? Era un vendedor competitivo. Ahora es un vendedor monopólico, entonces es ingreso marginal por producto marginal. ¿Sí? Entonces, esta curva es la curva de precio por producto marginal y esta es la de curva de ingreso marginal por producto marginal. Entonces, la solución es fácil después de lo que ya, espero, después de lo que hemos conversado. Entonces, igualamos el gasto marginal con el ingreso del producto marginal y entonces bajamos y determinamos la cantidad de mano de obra que vamos a contratar, volvemos a bajar hasta llegar a la función de oferta y entonces determinamos el salario. Listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la situación anterior? Que la situación anterior la trabajamos aquí, fíjense. En la solución anterior lo trabajamos aquí. Ahí lo trabajamos, en la solución anterior. Ahora no lo estamos trabajando ahí, ¿no? O sea, es el único que compra el factor en el mercado y el único que vende el producto que ha logrado producir mediante la explotación de ese factor. Es el único, ¿no? Y ustedes tienen ya las 4 celdas, ¿no? Ya tienen ustedes las 4 celdas. Observen, ¿no? Acá ya están sus 4 celdas. Todo el universo de la matriz está aquí, ¿no? Comprador competitivo, vendedor competitivo, comprador competitivo, vendedor monopólico, comprador monopsónico, vendedor competitivo, comprador monopsónico, vendedor monopólico. Mucho cuidado, hay muchos alumnos que confunden esto con el monopolio bilateral. Esto lo confunden con el monopolio bilateral. Eso no es monopolio bilateral. Esto no es monopolio bilateral. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Ahí tienen una serie de problemas ustedes, ¿no? Que los le van a ayudar a poder entender mejor este tema, ¿no? Que requiere de eso, requiere de práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver un tema que es muy probable que ya lo hayan trabajado, es probable que ya lo hayan trabajado y podemos verlo de una manera más sencilla, ¿no? Que es la oferta de la mano de obra, ¿no? Es la oferta de la mano de obra. O sea, en todos los casos hemos visto la oferta de la mano de obra. O sea, es una oferta de la mano de obra competitiva o monopsonística y enfrentada a una demanda de mano de obra competitiva o monopsonística. Pero ¿qué diablos es finalmente la oferta de mano de obra y luego ajustarlo o asociarlo al concepto de la renta económica, ¿no? Ahí vamos a acordarnos en la renta económica de nuestro amigo Lionel Messi, ¿no? Vamos acordando de él, ¿no? O de el más viejo y ya no está al Diego, ¿no? Recordarnos de ellos, por ejemplo, cuando veamos el concepto de la renta económica. Pero la idea de la oferta de la mano de obra es poder encontrarnos probablemente a, digamos, la primera posibilidad teórica de hablar de no bienes Giffen, sino de factores Giffen. No bienes Giffen, sino factores Giffen, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan bien ese tema, ¿no? Cuando ustedes dibujan una función de demanda así, una función de demanda así, o sea, yo tengo precio por aquí, ¿no es cierto? Y tengo cantidad por aquí, y entonces grafico esa función. Entonces, cuando uno ve y dice, oye, pero esta es una función de demanda, bueno, si es una función de demanda, entonces se trata de un bien Giffen, ¿no?
trata de un bien Giffen. Y yo les decía, bueno, no sé si ustedes, pero mis alumnos les digo, los bienes Giffen son una curiosidad teórica, ¿no? La gente de Harvard ha encontrado en una investigación en el norte de China de 2 productos que tienen conductas tipo Giffen, pero no dicen que sean bienes Giffen, ¿no? Más los cubanos, que han descubierto más de 400 bienes Giffen, pero los cubanos están locos y no hay que hacerles caso, ¿no? Entonces los cubanos son tan pedantes que se meten a estudiar microeconomía y al poco tiempo ya habían descubierto como 400 bienes Giffen, ¿no? Nada de lo que han descubierto los cubanos es algo serio, ¿no? Están locos simplemente. El trabajo de Harvard es un trabajo interesante, revísenlo, ¿no? Busquen ustedes bienes Giffen en Harvard y van a encontrar la investigación. Conductas tipo Giffen, ¿no? Pero bueno, la idea es tan sencilla como si el precio es mayor, pues quiero comprar más, ¿no? Y si sube más, pues quiero comprar más, ¿no? Eso sería un bien Giffen, ¿no? Cuando eso se trabaja en términos de la descomposición del efecto total, el efecto sustitución y el efecto ingreso, se puede tener la explicación teórica, ¿no? Cuando los efectos van en dirección contraria y el efecto ingreso supera el efecto sustitución, ¿no? Y entonces ahí tienen un bien Giffen, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de factores Giffen? Cuando hablamos de factores Giffen, la cosa ya no es tan sencilla como para decir eso no existe, ¿no? Es decir, cuando hablamos de factores de Giffen, entonces ya estamos hablando de una cosa diferente. En este caso, yo estoy diciendo acá tengo la tasa salarial, acá tengo la tasa salarial y tengo por acá la cantidad de mano de obra, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se dibuja la curva de oferta? Es muy fácil, pues la curva de oferta es así. Oye, no es así, ¿no? ¿Cómo van a tener pendiente negativa la curva de oferta? O sea, si a ti te ofrecen más trabajo, ¿no? ¿Tú qué haces, no? Perdón, si a ti te ofrecen más salario, tú trabajas menos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, eso es algo, si yo hago esto, eso no tiene sentido, porque lo que me estás diciendo es que si tú estás acá, ¿no es cierto?, con este salario, ¿no? Con este salario, y a ti te dicen, mira, te voy a pagar este salario, ¿no? Y dice, bueno, si me pagas ese salario, mira, lo que yo voy a hacer si tú me pagas ese salario, por pagarme ese salario, entonces yo me molesto y voy a trabajar menos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué locura es esta? La curva de oferta tiene pendiente positiva, no negativa. Tiene pendiente positiva, no negativa, ¿no? Y acá es negativa, entonces, si es negativa, el equivalente en términos conceptuales sería decir de que hay una suerte de factor Giffen, ¿no? Solo que en este caso ya no podríamos decir de que se trata de una locura como la de los cubanos o de una curiosidad teórica, ¿no? Le vamos a mirar el tema, ¿no? A ver si tiene sentido, ¿no? Y lo que vamos a ver acá es lo siguiente, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? Ahí está. ¿Qué encuentran ustedes aquí? El eje vertical, salario por hora. Ustedes saben, en los Estados Unidos el salario es por hora, ¿no? Lo cual permite, pues, que hayan jornada de trabajo partida, ¿no? Entonces, el famoso part-time es fundamental en los Estados Unidos. Todos los migrantes peruanos y de todo el mundo en los Estados Unidos hacen part-time, ¿no? Trabajan en 3, 4 sitios, ¿no? Trabajan 2 horas, 3 horas, ¿no? En un sitio, de ahí se van a otro sitio, etc. Entonces tengo salario versus la cantidad de horas que voy a trabajar por ese salario, ¿no? Y lo que me dice este gráfico es, oye, sí, la curva de oferta tiene pendiente positivo, pero también me dice, oye, sí, la curva de oferta tiene pendiente negativa, ¿no? En otras palabras, de que hay
hay un momento acá donde se produce un cambio en la curvatura. Esto es lo que yo le llamo el salario codo. Codo, ¿no? Cuando se cambia la curvatura, es decir, ¿dónde está el salario codo? No sé. No sé dónde está el salario codo, ¿no? Yo tengo mi salario codo. Yo tengo mi salario codo desde hace algún tiempo ya. Desde hace algún tiempo ya. Es decir, yo he sabido rechazar más de una vez trabajos que me pagan muy bien. Y he preferido quedarme en mi casa durmiendo, estar con mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí he tenido una curva de oferta dependiente negativa, ¿no? ¿Cuándo aparece esa curva de oferta dependiente negativa? Repito, no sé. Permítanme imaginar, por ejemplo, con ustedes, para ustedes, una situación como esa, ¿no? Es decir, jóvenes como ustedes son jóvenes que están estudiando y no trabajan en general, ¿no? Entonces, tienen el proveedor de la familia, el papá, la mamá, la abuela, varios de ellos, el proveedor, ¿no? Pero a veces uno, cuando tiene la edad que tienen ustedes, me dice, pucha, pero me resulta un tanto incómodo, no sé, pedir dinero por una cosa, por otra cosa. Entonces, bueno, voy a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo típico del estudiante universitario? Dictar clases, pues, sobre todo en la uni, ¿no? A los muchachos de colegios o de academia, ¿no? Ayudarles, ¿no? Y cobran por hora, ¿no? O trabajan directamente en una academia, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el salario codo, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿cuál es el costo de oportunidad de 4 horas a la semana de clases en una academia? Bien bajo, no me afecta para mis estudios, ¿no? O sea, yo estudio y con 4 horas pues, de clase pues me gano pues 1.100 soles, 1.150, 1.200 soles y tengo para mis cosas, ¿no? Cuando uno dice para mis cosas, uno dice, bueno, alimentación, pues el proveedor me la da, ¿no? Que mi padre, mi madre, los dos, mi abuela, o sea. Vivienda también la tengo, ¿no? Vestimenta también la tengo, libros también lo tengo, ¿no? Pero hay otros gastos que yo los quiero realizar con mi dinero, ¿cierto? Entonces, ese dinero es 4 o 5 horas de trabajo en la semana que de repente te generan 150, 200 soles, ¿no? Y está bien, pero de repente el de la academia te dice, mira, te quiero a medio tiempo y te voy a pagar 600 soles, ¿no? Que la pregunta es, oye, pero ¿cuál es mi costo de oportunidad de 600 soles? Si tu costo de oportunidad es dejar de matricularte en un curso, en 2 cursos, entonces ahí ya empiezan los problemas, ¿verdad? Pero cuando uno dice, yo tengo un salario codo, mi salario codo es 600 soles. Yo trabajo y estudio por 600 soles. O sea, yo estudio, pero trabajo y busco tener ingresos como para tener 300, 400, 500, 600 soles. Oye, si te pagan 1.000 soles, pucha, pero si me pagan 1.000 soles tendría que dejar varios cursos, de repente no dejo ninguno, pero me jalan porque no he tenido tiempo para estudiar, o termino abandonando la universidad, etc. Entonces, en ese momento, tú dices, mi salario codo es este. Si me ofrecen más salario, yo no voy a trabajar, yo me tiro a la izquierda, ¿no? Mi codo no trabajo por eso, no trabajo por más dinero, ¿no? Entonces, parece tener sentido. Repito, ¿dónde está el salario codo? Yo no lo sé, ¿no? Es probable de que mi salario codo sea mucho más alto que el de ustedes. Al revés, es probable que el salario codo de ustedes sea más bajo que el mío. Si ustedes encuentran un mendigo por la calle, que es eso, es un mendigo, y ustedes le ofrecen, digamos, 5 soles, pero porque barra una parte de la calle, y él lo rechaza, ese es su salario codo. Porque él es feliz no trabajando. Entonces, ¿para qué yo voy a trabajar 1 hora o 2 horas por 5 soles cuando yo sigo caminando, estiro la mano y me dan dinero, ¿no?
ese es mi salario codo, ¿no? Entonces yo voy a trabajar menos si es que alguien me exige trabajar más, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea, el sentido de esto, y el tema es la explicación. El tema, hemos dado una cierta explicación, y vamos a quedarnos acá con esta explicación, ¿ok? A ver, atención. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Sí? A ver si podemos apreciarlo mejor. Ok, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces ya todos podemos un poco recordar nuestra teoría del consumidor, ¿no? En el eje vertical yo voy a tener los ingresos. Acá voy a tener los ingresos. Acá se llama renta de dólares por día, ¿no? Recuerden, ya les he dicho de que la edición española del libro de Penning utiliza el concepto de ingresos como renta, ¿no? Para nosotros no es así, ¿no? Ingresos es diferente a renta, ¿no? Entonces, estos son los ingresos que obtiene la persona, ¿de acuerdo? Eso está en el eje vertical, la renta o el ingreso. Para nosotros es el ingreso. Esta es una persona que tiene ingresos exclusivamente por trabajar. Exclusivamente por trabajar. Entonces, en el eje vertical, los ingresos que hay son los ingresos resultantes, ¿no?, de la tasa salarial multiplicada por el número de horas que ha trabajado. Por el número de horas que ha trabajado. Por ejemplo, observen la primera gráfica, ¿no? Ustedes se encuentran acá, en este lado de acá, ustedes se encuentran un ingreso de 240 soles. Pero me está diciendo, oye, la tasa salarial es 10 horas, ¿eh? La tasa salarial es 10 horas. Entonces, si tu único ingreso es por trabajar, eso quiere decir que has trabajado 24 horas. ¿De acuerdo? Que has trabajado 24 horas. Y si has trabajado 24 horas, ¿no?, entonces lo que hay en el eje vertical es lo que se llama horas de ocio. Horas de ocio. El ocio, atención, en este modelo es no trabajar. O sea, ocio es estudiar, la cultura, la música, la ciencia, qué sé yo. Y es no trabajar, eso se llama ocio. En lugar de trabajar, prefiero hacer todas estas otras cosas, ¿no? Algo que nunca le he entendido a la editorial del libro del profesor Penning es por qué coloca unos datos tan irreales, ¿no? Yo no trabajo con esos datos, pero bueno, en este caso lo voy a utilizar para simplemente explicar lo que queremos, ¿no? Miren este intercepto que hay acá, ¿no? ¿Qué dice este intercepto? Este intercepto me está diciendo, ¿no?, que hay 24 horas de ocio. Eso no es cierto, ¿no? En realidad deberíamos considerar 8, 10 o 12 horas como ocio, ¿no? Acá no debemos considerar pues el tiempo en que uno duerme, el tiempo que uno descansa, el tiempo que uno se alimenta, se asea, etcétera, ¿no? Pero bueno, acá han tomado las 24 horas como ocio y por lo tanto potencialmente, si tú no estás en este punto, entonces tú estarías en este otro punto, acá, ¿no? Y si estás allí, entonces obviamente no estás acá, y si no estás acá, no tienes nada de ocio. Si no tienes nada de ocio, las 24 horas estás trabajando, y al salario de 10, eso te da un ingreso de 240. ¿Ok? Bueno, lo que están encontrando ustedes que une esos dos puntos, viene a ser lo que ustedes conocen como la recta de presupuesto, ¿no? Ahí. A ver si la puedo poner un poco más gruesa. La recta de presupuesto. Ahí está, ¿no? Y con esa recta de presupuesto ustedes encuentran
con una curva de indiferencia, en este caso la más alta posible, ¿no? Y esa más alta posible hace de que ustedes tengan el óptimo del consumidor acá. A ver, voy a quitar esto, ya. El óptimo del consumidor está ahí. Quiere decir de que el consumidor se encuentra en este punto. Ya ustedes saben qué es este punto. Es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto óptimo del consumidor. Bueno, si eso ocurre, entonces, ¿cuál es el óptimo del consumidor? Entonces, el óptimo del consumidor ya está acá, fíjense, es 16 horas de ocio, 16 horas de ocio, y ¿cuál sería este valor? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿cuánto es este valor? Vamos. Uh, 80, porque 80 es igual a 8 por 10, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Ok, ¿y 8 qué es? La diferencia a 24 horas cuando ustedes tienen un ocio de 16 horas. De 16 horas de ocio, de un total de 24 horas de ocio, significa que 8 horas no están en ocio, 8 horas están trabajando, y si están trabajando 8 horas, entonces a la tasa salarial de 10 la hora, ustedes tienen un ingreso de 80. Ya está. Óptimo del consumidor. La pregunta importante acá es, ¿qué es lo que va a ocurrir con el óptimo del consumidor si se produce una modificación de la tasa salarial? Ahí voy a colocar mejor. Si se produce, digo, una modificación de la tasa salarial, ¿no? Es decir, se eleva el salario. Ustedes pueden apreciar acá que el ingreso ahora es 720, el ingreso ahora es 720, ¿sí? Y la tasa salarial es de 30. Esa es la tasa salarial de 30, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 por 24 horas son 720. ¿Listo? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha triplicado el salario, ¿no? Se ha triplicado el salario. Al triplicarse el salario, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que el consumidor ha saltado a otra curva de indiferencia, ¿no? A otra curva de indiferencia que es esta de acá. Voy a tratar de dibujarla. Ahí está. A otra curva de indiferencia donde el óptimo del consumidor es este, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que está trabajando, está ocioseando 19 horas. Observen el resultado acá. El óptimo del consumidor es 19 horas de ocio. 19 horas de ocio. Y si tiene 19 horas de ocio, hay 5 horas que está trabajando, ¿no? Y está trabajando 5 horas al precio de 30, tiene ingreso de 150. ¿Estamos? Bueno, la pregunta ahí es, ¿cómo es posible de que tú decidas, en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 5 horas, o te aumentan el sueldo? O te aumentan el sueldo, ¿no? Entonces, lo que se hace acá es hacer el análisis, ¿no? Hicksiano, ¿no?
Es decir, establecer el ingreso compensado a la Higgs, ¿no? El ingreso compensado a la Higgs. ¿Para qué? Para separar el efecto total en sus componentes, que son el efecto sustitución, y el efecto ingreso. ¿Ok? Y ahí utilizan Higgs porque lo que van a hacer es un desplazamiento, fíjense ustedes, de la recta de presupuesto, esta recta de presupuesto, paralela a esta de acá, ¿no? Es paralela a esta de acá, entonces ha trazado otra por acá, vamos a hacerla más gruesa, otra para acá, y ha encontrado una solución a ese nivel que es C, Ahí está. Entonces la distancia de A a C viene a ser el efecto sustitución, mientras que la distancia de C a B viene a ser el efecto ingreso. Lo que ustedes están viendo acá es, este es el efecto sustitución y este es el efecto ingreso. Miren ustedes la magnitud, lo que importa acá es la magnitud. Este es el efecto sustitución, viene de acá hasta acá. El efecto ingreso está en dirección contraria. Lo anula, lo reduce, lo reduce, lo reduce, lo reduce, lo anula, lo supera. Lo supera. ¿No? Entonces, como estaba diciendo hace un rato, es probable que yo sea una de esas personas en las cuales un aumento salarial no nos interese, porque a la edad que tenemos nosotros, es probable, muy probable que hayamos ya resuelto muchos de los problemas que las personas de edad más joven todavía no los han resuelto. Por ejemplo, uno dice, ¿cuál es tu fondo de dinero para la educación de tus hijos? Bueno, mis hijos ya son profesionales, ya están fuera, ya no tengo ninguna necesidad de trabajar para reunir un fondo para educación. Entonces dice, oye, ¿cómo está el caso de tu fondo de dinero para vivienda? Mira, ya tengo mi casa, ya compré mi casa, no tengo ningún interés en comprar otra casa. Si compro otra casa, la compraré vendiendo mi casa y yéndome a otro lado. No necesito ningún fondo, no busco dinero para ese fondo. Pues, ¿cómo está tu fondo de pensiones? Ahí está mi fondo de pensiones. El día que yo me retire, saco mi fondo y tengo para vivir los años que sí. Tal vez no tan bien, qué sé yo, pero ahí está mi fondo. Entonces, ¿qué me interesa a mí ganar más dinero? Pero si ustedes quieren, 25, 28, 30 años, 35 años, si ya tienen una familia, empiezan a tener hijos, etc., están desesperados por los fondos que estoy hablando, ¿no? Entonces, hay una época, yo recuerdo eso bien, una época en la cual uno dice, maldita sea, porque el día tiene 24 horas y no tiene 40 horas, ¿no? A veces ocurre eso. A mí me ha ocurrido. Yo hubiera preferido que el día tenga 40 horas y no 24, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres hacer todas las cosas, ¿no? Hoy día no, hoy día es diferente. Entonces, es probable, vamos a mirarlo acá, miren por favor acá, miren acá. Entonces, la curva de oferta y trabajo tiene una primera dirección natural, que es me pagan más, trabajo más. Hay un codo y me pagan más y no me interesa trabajar más. No quiero dinero.
estoy valorando otras cosas, ¿no? Y lo que se está valorando es lo que se ve en la descomposición a la Higgs. Revisen ustedes sus lecturas de micro 1 para que vean esto es lo que se llama el modelo ocio-consumo, ¿no? Este es el modelo ocio-consumo. Recuerden, simplemente ocio es no trabajar, no significa el sentido negativo que se le da a la palabra ocio, ¿no? Ocio es leer un libro, ocio es estudiar, etc., ¿no? Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a dejar las cosas a este nivel. Nos queda todavía por ver la próxima semana, ¿no? El tema de la renta, el tema del monopolio sobre el salario, lo que había comentado de la empresa Movistar hoy día, lo que fue la compañía peruana de teléfonos, el tema de sindicalización versus no sindicalización. Estos dos últimos temas son muy actuales ahora que está el lapicito. Me acaban de decir de que ganó el lapicito en la uni, ¿no? Bueno, me da mucha pena, pero en fin. Eso es lo que, no al parecer, me han dado la información de que ya fue elegido el lapicito, ¿no? Y lo último es monopolio bilateral, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, voy a dejar de grabar.